Durante las últimas 3 semanas hemos estado repasando la descripción de Jesús que Él mismo nos da de su persona y de su ministerio, que se encuentra en Lucas capítulo 4, versículos 18 y el 19. Así que si pueden abrir sus Biblias ahí una vez más, vamos a ver ese texto, Lucas 4, 18 y 19, donde Jesús, después de llegar a Galilea al inicio de su ministerio, ¿verdad?, comienza a predicar y a expulsar, o vamos a decir, ¿verdad?, Él comienza a tener victoria contra el reino de las tinieblas. Y en uno de esos momentos Él entra en Galilea, Él entra a una sinagoga y Él abre, ¿verdad?, el libro de Isaías y va a Isaías 6 y Él lee estas palabras que las vemos aquí escritas en Lucas 4, 18 al 19. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y lo asombroso no es que Él haya leído estas palabras, ¿verdad? Cualquier maestro de la ley en ese momento podía haber abierto Isaías 6 y leer esas palabras. Lo que sí es asombroso es que después de que Él lee la palabra, Él se sienta y con todos los ojos puestos en Él, Él declara que este día esa escritura se había cumplido en su presencia. En otras palabras, les dice que Él es la persona de la cual el texto habla, y la persona que acaba de leer es el ungido de Dios. Y la multitud se vuelve loco. La multitud se vuelven locos, y no locos en un buen sentido, sino locos en un mal sentido, ¿verdad? Ellos se comienzan a irar y comienzan a pensar: este tipo está loco, tenemos que matarlo. Y salen de la sinagoga listos para arrojar a Jesús por un precipicio. Ahora, para nosotros podríamos preguntarnos: ¿cuál es el problema? ¿Por qué se enojaron tanto? Y lo que vemos es Jesús, a quienes le conocen como el hijo del carpintero José, no viene de la realeza, ¿verdad? Él no tiene poder económico, social. Es solo un tipo raro que tiene un equipo de hombres pescadores, hombres pobres que lo andan siguiendo y andan haciendo y diciendo cosas extrañas. Mas sin embargo, en este momento Él dice que Él ha venido a liberarnos y darnos prosperidad. Esta multitud fueron los que lo escucharon, fueron los organizadores de justicia social del primer siglo. Fueron los teológicos, no sé cómo decirlo, Alex, teológicos, ¿verdad? Teólogos, perdón, de la teología de liberación de su época, esperando el gran Mesías que se ocuparía de sus desgracias físicas y naturales. Entonces, cuando ven a este campesino, a este hijo de carpintero, este come cuando hay, como decía mi mamá, que no tiene ejército terrenal, que no tiene riquezas terrenales, que no tiene poder terrenal, no tiene pedigrí terrenal, y se sienta y dice que Él es el que ellos están esperando, el prometido de Dios en Isaías 6, y a través de todos sus antepasados y todos los profetas que han dicho que el gran Mesías iba a venir. Pero mis hermanos, el problema es que este pueblo que escuchó esas palabras con sus propios oídos físicos
siempre estaban pensando en la carne. Y realmente ese es el problema de todos nosotros. A nuestros ojos les encanta simplemente ver lo natural e ignorar lo espiritual. Nosotros hemos apartado 5 semanas para estudiar lo que estaba diciendo Jesús exactamente cuando Él citó Isaías 6. Y hemos llamado la serie Liberado, enfrentando la batalla para ser libres. Porque lo que vemos en estas palabras de Jesús es la introducción del gran libertador del pueblo de Dios. Jesús es la respuesta a los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Él es la provisión de Dios para un mundo que está en tinieblas y un pueblo que está en tinieblas. Pero debemos de entender que qué exactamente es lo que Dios ha provisionado y cómo es que nosotros podemos obtenerlo. ¿Cuál es la provisión de Dios? O podemos decir, ¿quién es la provisión de Dios? Si nosotros regresamos hace unas cuantas semanas, usted puede obtener todos los detalles que nosotros hemos ido estudiando, ¿verdad? Pero rápidamente podemos un resumen. La provisión de Dios para un mundo en pobreza, en cautiverio, en ceguera, en opresión, es su Hijo Jesús. Y nosotros podríamos preguntarnos, bien, bueno, ¿qué diferencia ha hecho Jesús? Porque yo todavía veo pobres. Yo todavía veo gente que está cautiva. Yo todavía veo gente que tiene problemas físicos. Yo todavía veo personas que están en opresión, ¿verdad? Especialmente en otros países. ¿Qué diferencia ha hecho Jesús? Bueno, nosotros debemos entender que lo que vemos en lo natural, en lo físico, es simplemente la evidencia de lo que está sucediendo en lo espiritual. Jesús nos da 4 cosas que Él vino a hacer en Lucas 4, 18 al 19. Pero esas cosas que Él vino a hacer, vino a hacerlas en el ámbito espiritual, no en el ámbito natural. Cuando Él habla de pobreza, no está hablando de una realidad económica social, sino una realidad espiritual. La humanidad es toda pobre de espíritu. Está en bancarrota ante Dios. Y la buena noticia, las buenas nuevas que Jesús viene a proclamar a los pobres, no es que sus cuentas bancarias van a tener dinero, sino de que aquellos como todos nosotros, ¿verdad? Que estamos pobres de justicia, no tenemos dónde pararnos con Dios. A través de Jesús hemos obtenido la justicia necesaria para estar delante de Dios. Y nosotros vimos que cómo obtenemos eso es a través del arrepentimiento y de la fe. Es a través del arrepentimiento y la fe. Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros, que somos pecadores, seamos justicia de Dios. Así que aprendimos hace 2 semanas que la forma en que nos apropiamos de estas buenas nuevas para personas pobres como nosotros es mediante el arrepentimiento y la fe. Participamos en la lucha para liberarnos de nuestros enemigos, viviendo un estilo de vida de arrepentimiento y fe. Si quiere escuchar ese mensaje, puede regresar hace unas cuantas semanas. La segunda cosa que Jesús dijo que vino a hacer fue traer la libertad al cautivo. Y una vez más, no es que Él está hablando de una realidad física, sino de la realidad espiritual, que sin Jesús la humanidad está esclavizada. Estamos esclavizados a la condenación de la ley de Dios y el veredicto de culpabilidad sobre nosotros, que nos mantiene en esclavitud de nuestro adversario, que es el espíritu que obra en los hijos de desobediencia, como nos dice Efesios capítulo 2.
Sin embargo, Jesús viene a liberarnos. ¿Cómo? ¿Cómo nos libera? Bueno, Jesús no solo vive por nosotros, pero Él muere por nosotros. Y al morir, Él paga el precio de nuestra rebelión. Al morir, Él paga la deuda que nosotros teníamos de ese veredicto de culpa contra la ley de Dios. Entonces, a través de Jesús, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Y nosotros vimos que nosotros vivimos una vida de arrepentimiento y fe, y una vida que es establecida en el perdón de Dios. Dios nos perdona, nosotros recibimos ese perdón y vivimos vidas donde nosotros perdonamos a todos aquellos que pecan contra nosotros. El pastor Jonathan nos guió la semana pasada para comprender el perdón y crecer en libertad a través de él. Pueden regresar a ese mensaje. Pero esta semana veremos la tercera promesa de Jesús que ha venido a ser y cuál debería ser nuestra respuesta a esa promesa. Así que vamos a ver la promesa. Aquí está. La promesa es esta: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, aquí está la promesa, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Señor, yo te pido que nos des vista en esta tarde. Señor, te pido que nos hables, Señor, porque todos nosotros necesitamos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando yo estaba en la escuela secundaria y era un joven, ¿verdad?, de menos de 20 años, vivía con dos muchachos que son amigos míos, en verdad, yo los llamo primos. No son mis primos de sangre, pero yo los veo como mis primos, ¿verdad? Porque es una familia que le dijo a mi mamá, nosotros queremos que José se quede con nosotros, ¿verdad? Y yo estuve con ellos varios años. Y a ellos y a mí, ¿verdad? Nosotros salíamos juntos, íbamos a la escuela juntos, hacíamos ejercicio juntos. Y una de las cosas que nos encantaba hacer es tarde por la noche, nos íbamos a Burger King, ¿verdad? Y comprábamos el Double Whopper. O sea, el Whopper doble con una extra pedazo de patty, ¿verdad? De carne. O sea, para mí en ese entonces no había nada mejor que un jugoso doble Whopper. Déjenme decirles, en verdad éramos animales. A los 18, 19 años, ¿verdad? Hacíamos ejercicios 3 horas al día. Yo podía levantar 315 libras de pecho, ¿verdad? Tenía brazos de 17 pulgadas, pesaba 170 libras. O sea, éramos animales y comíamos como locos. Me acuerdo que mi primo se podía comer 2 doble Whoppers antes de irse a dormir, sin problema, ¿verdad? Obviamente a lo largo de los años yo dejé de comer Whoppers. Uno se casa, uno tiene hijos, ¿verdad? La vida cambia. Uno crece, empieza a comer arroz y frijoles. Ya no hago ejercicio 3 horas al día, ya no salgo con mis primos, ¿verdad? Es como si yo fuera una persona completamente diferente en mis 40s a la persona que yo era antes de mis 20s, ¿verdad? Más sin embargo, de vez en cuando, por lo menos una vez al año, veo un comercial de Burger King. Y cuando veo el comercial de Burger King, simplemente comienzo a ver la increíble maravilla de una hamburguesa Whopper. Con el jugo que está goteando de la carne y mi boca comienza a hacerse agua y mi corazón comienza a anhelar ese doble Whopper que mis primos y yo nos comíamos antes de los 20.
Entonces entro en mi auto, no le digo nada a Cristín porque si le digo algo me mata. Entro en mi auto, manejo al drive-thru de Burger King y pido mi Whopper. Sin embargo, aquí está el problema. Una vez que me termino de comer el Whopper, ya no siento la misma alegría que solía tener cuando tenía menos de 20 años, sino que me siento fatal y estoy listo de vomitar. Ahora, uno pensaría que ya mi mente sabría que comer Whoppers no es lo mismo en mis 40s que cuando yo tenía menos de 20 años. Pero mis ojos se sienten fácilmente tentados a ver lo que realmente no existe. Amados, esto no solo es cierto para nosotros en nuestros ojos físicos, sino que es especialmente cierto de nosotros para nuestros ojos espirituales. En la promesa de Jesús de traer la recuperación de la vista a los ciegos, Él nos está comunicando explícitamente que la humanidad fuera de su persona y obra está en un estado de ceguez espiritual. Este estado de ceguez espiritual es el que nos encontramos todos nosotros afuera de Cristo. Y es lo que contribuye a que seamos fácilmente oprimidos. Es más fácil oprimir a un ciego que a una persona que tiene vista. Por eso dice Jesús que su proclamación de libertad a un mundo esclavizado trae la recuperación de la vista para liberar a los oprimidos. Tener vista espiritual es crucial para nuestro crecimiento en la libertad que Jesús ha venido a darnos. De la misma manera que yo me subo al auto y conduzco a Burger King para poder comer solo lo que mis ojos físicos han sido engañados para creer que es bueno para mí. De esa misma manera, el diablo, Satanás, el maligno, el adversario de nuestros corazones, fácilmente nos engaña con nuestra falta de visión espiritual. Cuando Satanás engañó a Eva en el jardín, Génesis capítulo 3 nos dice en el versículo 6 que pasó esto. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto, vista, y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. La opresión espiritual entra en la creación a través de los ojos de Eva. Y como sus hijos, esta opresión espiritual continúa a través de nuestra falta de capacidad para discernir las realidades espirituales. Ahora, hemos explicado en sermones pasados que todos fuera de Cristo estamos oprimidos. Eso es lo que Efesios 2, del 1 al 2 nos dice. Nos dice así, dice, en otro tiempo, antes de Cristo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Adán y Eva sabían lo que Dios había dicho. Ellos sabían. Sin embargo, fueron engañados y ese engaño y por ese engaño entró por la ventana del alma, que la Biblia nos dice es el ojo. Y los pensamientos vinieron a ellos. Bueno, pero es que en verdad este fruto se ve bien. Se ve rico y me haría sabio. No importa que Dios dijo que morirían si comían de él. O sea, cuando ellos se enfrentaron a los planes de Satanás, en lugar
de llevar cautivos esos pensamientos y defender el conocimiento de Dios, se rindieron a los que le parecía bien a sus propios ojos. Al igual que yo cuando veo el comercial de la Whopper, ¿verdad? Amados, como todos nosotros, en momentos que nos dice el libro de Jueces, que cada hombre y cada mujer hacía lo que era correcto en sus propios ojos. Necesitamos vista, amados. La libertad llega a través de la vista espiritual. Así que, ¿qué estamos mirando? Eva vio lo que la serpiente quería que ella viera y permitió que él tuviera influencia en su decisión. Y de la misma manera, amados, a menudo nosotros le damos a Satanás puertas abiertas de influencia en nuestros corazones. Esto es lo que la opresión espiritual es. Vamos a definirla. Yo les voy a dar una definición bien simple. ¿Qué es la opresión espiritual? La opresión espiritual es cuando hemos permitido que otras influencias que no son Dios determinen cómo vivimos nuestras vidas. Antes de nuestra liberación a través de Jesús, fuimos oprimidos por el espíritu que obra en este mundo, el gobernante de este mundo, como lo describió Efesios. Pertenecíamos al reino de las tinieblas. Nuestro maestro, nuestro padre era Satanás. Pero ahora, Satanás no tiene autoridad sobre la creación de Dios, sino la autoridad que le hemos dado sobre nosotros. En el momento que Adán y Eva, ¿verdad? En el momento que ellos decidieron obedecer el engaño de Satanás y en lugar de obedecer el mandato de Dios, ellos eligieron el desafío y rechazaron la influencia de Dios y invitaron la influencia de Satanás. Desde que eso pasó, de repente comenzaron a temer. Tuvieron miedo a Dios. Antes de eso caminaban con Dios, pero ahora tenían miedo de Dios. Ya no podían recibir, ya no podían percibir el amor de Dios hacia ellos. También tenían miedo de sí mismos. Por eso comenzaron a cubrirse. Antes caminaban desnudos sin problema. Comenzaron a cubrir sus cuerpos. Ese miedo está en cada persona de nosotros. Y muchos de nosotros lo negamos. Nos pasamos la vida tratando de superarlo. Pero lo que vemos es que ellos estaban atemorizados, ensimismados, cuidándose de sí mismos y de Dios. Y Adán y Eva comienzan a actuar como la serpiente, acusándose mutuamente el uno al otro, apuntando el dedo, defendiendo sus acciones y olvidándose de cómo era Dios realmente. Creyeron la mentira. Ya no podían confiar en Dios con sus vidas. La serpiente les había robado su corazón. Mis amados, esta es la opresión espiritual. Es la conquista y la esclavitud de sus corazones a través del engaño y del desafío que lo aleja a uno de Dios y lo lleva a la idolatría. En el jardín el enemigo había tenido éxito. Él tergiversó a Dios y ganó influencia en la raza humana, y hasta el día de hoy continúa esa influencia a través de seres espirituales que nosotros llamamos, o la Biblia llama, demonios. Como nosotros hemos visto en sermones anteriores, es como un león rugiente, un adversario del pueblo de Dios que nunca descansa, siempre ataca y busca influir en nuestros corazones para alejarnos de Dios. Eso es lo que siempre ha hecho.
Podemos ver ejemplo tras ejemplo en la Biblia de cómo el maligno planea hacernos negar lo que el Padre ha dicho sobre nosotros. Es más, Él trató de hacer el perfecto ejemplo, lo vemos con Cristo. Él trató de hacer lo mismo con Jesús. Pero Jesús, a diferencia de Adán y Eva y todos la descendencia de ellos, en vez de creer las mentiras de Satanás, Él triunfó contra las tentaciones de Satanás inmediatamente después de su bautizo. Él es bautizado, Dios desde el cielo habla y bendice a su Hijo amado, y el Espíritu Santo lleva a Jesús a la tentación en el desierto, ¿verdad? Mis hermanos, así como Jesús entra a enfrentar las tentaciones de Satanás en el desierto, allí Él triunfa lo que nuestro padre Adán no pudo triunfar. Donde Adán falló en el jardín del Edén, Cristo triunfó en el desierto. Él fue tentado por Satanás. En su punto más débil, después de 40 días de ayuno, Satanás le dijo que si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Mateo capítulo 4, versículo 3. La segunda tentación de Satanás también comienza con si eres el Hijo de Dios. Y la tercera le dice, si te inclinas a mí y me adoras a mí. Lo que Satanás quería era, él quería probar que la identidad de Jesús como el Hijo de Dios era una mentira. Eso es lo que él quería hacer. Pero no lo es. Él es el Hijo de Dios, el triunfante Hijo de Dios. De manera similar, mis hermanos y hermanas, las pruebas en nuestras vidas, los desafíos que enfrentamos, tienen la intención de revelar la verdad de Dios que Él ha puesto en nuestros corazones. Satanás puede tener la intención de que estas pruebas sean perjudiciales, pero el buen plan de Dios lo propone para que sea para nuestro bien. Jesús ha venido y a través de su tentación, a través de su vida, a través de su victoria en el Calvario, ha destruido las obras del maligno. Sin embargo, como vimos en nuestro primer sermón, la guerra ha sido ganada, pero la lucha continúa. Satanás es un enemigo derrotado, pero sigue conspirando contra el pueblo de Dios. Él no tiene autoridad sobre nosotros, pero todavía Él usa mentiras para evitar que caminemos en la plenitud de nuestra identidad como hijos y hijas de Dios. Pero Jesús es la verdad, y la verdad nos hará libre. Solo tenemos que rechazar las mentiras de Satanás, someternos a la verdad de Dios. Es posible que usted diga, bueno, yo he hecho eso, pastor, yo he hecho eso. Pero como hemos visto en sermones anteriores, aunque hemos confiado en Jesús, a menudo hay áreas de nuestros corazones que todavía están siendo influidos por las mentiras del maestro del engaño. Estas mentiras pueden servir como fundamentos defectuosos sobre los que construimos nuestras vidas. El enemigo nos trae un pensamiento dañino a la verdad. Y a la medida que nosotros, en vez de llevar ese pensamiento dañino y llevarlo a la palabra de Dios y destruir la mentira, muchas veces nosotros llevamos ese pensamiento dañino y comenzamos a darle más comida. Y ese pensamiento comienza a crecer y a crecer. Y de repente es un monstruo que nos controla y nos influye.
Es por eso que, como leímos en 2 de Corintios 10, Pablo nos dice, ¿verdad?, que el enemigo está tratando de formar fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es una área determinada que ha sido capturada por el enemigo. ¿Ustedes se acuerdan cuando todavía existía ISIS? No sé cómo en español, pero en inglés ISIS, ¿verdad? Cuando estaban capturando ciudades en Irak o estaban capturando ciudades en Siria, tenían ciertas ciudades, ciertos pueblos donde habían creado fortalezas. De la misma manera, el enemigo de nuestras almas, de nuestros corazones, siempre está trabajando para construir fortalezas en nuestras mentes y corazones. Y estas fortalezas son pequeños focos de mentiras de Satanás que hemos permitido y aceptado para influir en nosotros y bloquear el conocimiento de la verdad acerca de Dios, de la verdad de su amor, de la verdad de lo que Él ha hecho por nosotros. Estas fortalezas deben ser expuestas y deben ser exterminadas. Así que 2 puntos rápidos: opresión expuesta y opresión exterminada. Y para ver estos puntos vamos a ir a un libro de un profeta muy querido, el profeta Ezequiel. Así que vamos a Ezequiel capítulo 14. Y en Ezequiel capítulo 14 encontramos el pueblo de Dios en un cautiverio, ¿verdad? Están en Babilonia. Y aquí vemos, versículo 1 al 3, el Señor le habla a Ezequiel. Y mire lo que el Señor dice de su pueblo. Dice, versículo 1, unos jefes de Israel vinieron a visitarme, ese es Ezequiel, y se sentaron frente a mí. Entonces el Señor me dirigió la palabra, y aquí está la palabra de Dios: hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos, y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? En estos versículos de Ezequiel encontramos el pueblo de Dios en cautiverio en Babilonia y están en opresión física por los babilonios. Y un grupo de ancianos de Israel, o sea, los líderes, ¿verdad?, de Israel, vienen a sentarse a tener una conversación con el profeta Ezequiel. Y a partir del contexto inmediato, o sea, los versículos que vienen antes y los que vienen después, podemos determinar que la razón por la que están allí es porque están buscando respuestas de Dios con respecto a su situación actual. Muy parecido a nosotros a veces. Tenemos problemas en nuestras vidas, tenemos pruebas, dificultades, relaciones rotas, buscamos respuesta de Dios. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué estoy pasando esto? Tengo la sensación de que la forma en que Dios va a responder aquí al profeta es una... O sea, puedo ver a Dios como, ¿quiénes son estos para venirme a hablar a mí? Es como que el Señor responde, ¿hablas en serio? ¿Me estás cuestionando ahora? Y lo que Dios hace a través del profeta es que Él expone su verdadera opresión. La verdadera opresión del pueblo. ¿Qué expone Dios sobre la opresión del pueblo? Bueno, 3 cosas. Número 1, Él expone, y esto yo creo que nadie lo va a entender así que se lo voy a explicar de otra manera. Pero yo no sé si la palabra infligido existe, pero cuando yo estaba haciendo la traducción de inflicted, me dio esta palabra, ¿verdad? Pero es una herida causada por sí mismo. Lo que el Señor revela de la opresión de esta gente
es que es una opresión que ellos mismos han causado por sí mismos. Miren el versículo 3, dice: hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón. Y después les dice: han colocado trampas. O sea, ¿quién lo hizo? ¿Quién los oprime? Ellos mismos. Ellos son la culpa porque están oprimidos. Yo quiero que ustedes noten que Dios ni siquiera se ocupa de su desgracia en Babilonia. Él no dice: hombre, ha sido tan oprimido por los babilonios malvados. Pobrecito, ¿qué víctima son ustedes? Si aplicamos esto a nosotros mismos, cuando venimos a preguntarle a Dios exigiendo respuestas, Dios aquí está diciendo: deja de actuar como la víctima. Deja de actuar como si no hubieras hecho nada malo y considera lo que realmente está sucediendo en tu propio corazón. Amado, yo no quiero minimizar lo que los israelitas estaban sufriendo o minimizar lo que quizás algunos de nosotros estamos sufriendo aquí hoy. Pero Dios está más preocupado por la forma en que nosotros respondemos internamente a nuestras circunstancias que por nuestras circunstancias. Y muchas veces el maligno nos tienta a través de esas mismas circunstancias. Entonces estamos pasando un problema, estamos pasando una prueba, ¿verdad? Y lo que le importa a Dios es cómo está tu corazón. ¿Cómo vas a responder a esta prueba internamente? Mas sin embargo el enemigo comienza a decirte cositas en el oído. Y comienza a quitar tus ojos. En vez de estar en Cristo, tus ojos comienzan a ver a otras partes. Él usa momentos dolorosos en nuestras vidas para engañarnos en creer realmente que podemos ir a otra parte en busca de comodidad. En el caso de los ancianos de Israel, ellos habían estado involucrados en la adoración pagana con dioses babilonios, buscando respuestas y ayuda de los dioses paganos. En medio de su cautiverio en Babilonia, se estaban alejando de Dios y buscando la influencia de otros. El Nuevo Testamento llama a esto una persona de doble ánimo, una persona de doble corazón, ¿verdad? Una persona que afirma seguir a Jesús, pero busca la influencia de los demás. Así que no solo eso nos enseña el Señor, pero también nos enseña, ¿verdad?, que esta opresión espiritual es algo interno. Miren una vez más, versículo 3 dice: hijo de hombre, estas personas han hecho, y mire lo que han hecho, de su corazón un altar de ídolos. La opresión espiritual es algo interno. Observe que su idolatría no es simplemente que han ido a servicios de adoración paganos, que han interactuado con adoraciones paganas, que han hecho votos ante dioses paganos. A menudo nosotros pensamos que nosotros no somos idólatras, porque simplemente pensamos que un idólatra es alguien con una realidad externa y pensamos que debido a que no tenemos imágenes esculpidas en nuestros hogares, no somos idólatras. Pero note que Dios está hablando de una realidad interna. Dios le está diciendo a través de Ezequiel que han puesto ídolos, no de palo y de yeso, no, ídolos en sus corazones.
Es decir, no solo han buscado físicamente otros dioses, sino que en su ser interior han creado sus propios dioses. ¿Qué significa esto? ¿Cómo hacemos esto? Lo que significa es que nuestros corazones están siendo influenciados por otras cosas que no son Dios. Un ídolo es cualquier persona o cualquier cosa en la cual tú encuentras satisfacción e influencia. Yo puedo hacer de mi esposa un ídolo. Yo puedo hacer de mis hijos un ídolo. Yo puedo hacer de mi deseo de que ustedes me respeten un ídolo. Yo puedo hacer de mi deseo de que todos ustedes piensen que yo soy el gran pastor un ídolo. Es el corazón, la opresión espiritual. La opresión espiritual, como definimos, es la configuración interna de aquello que más te influye y ejerce autoridad sobre ti. Déjenme darles un ejemplo. Si después de que yo termine este sermón, uno de ustedes viene y me dice, ¿qué sermón más malo? Qué pésimo. Si esas palabras me llevan a mí a un lugar donde yo te voy a tratar diferente, me voy a enojar y me voy a apartar de ti, lo que estoy haciendo aquí hoy es un ídolo en mi corazón. La opresión espiritual, una vez más, es la configuración interna de aquello que más te influye y ejerce autoridad sobre ti. Te aleja de Dios. Te aleja de depender en el único Dios. Entonces, ancianos, ¿verdad? Ellos vienen a escuchar a Dios, pero Dios está exponiendo la realidad de sus corazones. Están lejos de Él, porque han establecido otras influencias. Están dependiendo de otros dioses. Pero la tercera cosa que nos enseña también es que la opresión espiritual es independencia. Miren el versículo 3, una vez más, ¿verdad? El Señor, después de decir lo que está pasando, miren cómo el Señor responde al final del versículo. Dice, ¿cómo voy a permitir que me consulten? Ahora déjeme decirle, no es que Dios no quiere que nosotros vengamos a consultar de Él. ¿Cuántas veces el Señor dice que vengamos delante de Él, que hablemos con Él, que hasta nos fajemos con Él, nos dice, ¿verdad? Pero ¿por qué entonces el Señor dice esto? Dice esto porque ellos están siendo influenciados y dependiendo de otros dioses. Prácticamente Dios les está diciendo, ¿qué vienen a pedirme a mí? Dios está diciendo, han actuado independientemente de mí, han elegido otros dioses y les han permitido entrar en sus corazones. En el versículo 5 él dice, por causa de todos esos ídolos se hayan alejado de mí, me han apartado, han puesto a otros delante de mí. Amados, esto es una verdadera opresión espiritual y el maligno siempre está buscando apoderarse de nuestros corazones y llevarnos a la independencia, lejos de Dios. Y esta batalla es una batalla del corazón. La liberación espiritual de la opresión es básicamente un proceso en el cual una persona se somete al señorío de Cristo. Nosotros vemos en Adán y Eva, ¿verdad? Génesis 3, Satanás no tenía autoridad. Satanás no los hizo pecar. No tenía autoridad.
pero les engañó. Y ellos decidieron, porque comenzaron a ver a través de los engaños de Satanás y comenzaron a ver qué rico está eso. Yo puedo ser sabio como Dios. Querían independencia de Dios. Y la independencia de Dios siempre nos lleva a la opresión. Mis hermanos, quiero compartir con ustedes 4 categorías de entradas de opresión espiritual. Porque como nos dice Jesús aquí en Lucas 4, que Él ha venido a traer libertad al oprimido. Y Él trae esa libertad al oprimido a través de exponer las mentiras, cerrar las entradas de Satanás y darnos la autoridad de expulgar a Satanás del dominio de nuestros corazones. Es un proceso, es muy importante. Nosotros vimos que comienza con el arrepentimiento y la fe. Vimos que eso se establece a través del perdón. Recibimos perdón de Dios, damos el perdón de Dios, porque muchas veces mantenemos amargura, mantenemos ira, mantenemos el dolor de las cosas que nos han pasado, ¿verdad? Y esas cosas son las que Satanás usa para comenzar a influir nuestros corazones. Así que tenemos que creer a Cristo. Él trae la libertad al oprimido. Pero hay 4 entradas de opresión espiritual. Y en verdad hay más, pero estas son las que más vemos en las Escrituras y las que creo Satanás usa más. Número 1 es la respuesta al trauma. Esta es probablemente la más destacada entrada para la influencia del maligno. Cuando una persona experimenta un trauma, una herida, busca una manera de lidiar con esa herida, una manera de protegerse y estar a salvo, ya sea negándola o ya sea por temor, odio, vergüenza o una serie de otras respuestas. Los espíritus malignos quieren explotar esas respuestas para ejercer influencia y mantenernos cautivos. Estoy hablando de esas cosas enterradas en la oscuridad, que tú nunca le has dicho a nadie, que tú nunca has procesado a través de la luz del Evangelio de Dios. Las ha mantenido completamente separados, esas heridas de tu corazón. Mis hermanos, el Señor ha estado tratando con mi corazón. La semana pasada, mostrándome cómo el trauma de sentirme abandonado por mi madre ha sido una puerta que el maligno ha explotado en mi vida. Cómo yo me relaciono con personas, cómo yo me relaciono aún con mujeres, cómo yo camino, cómo yo trato, o sea, mi vida ha sido marcada por esa herida que el enemigo muchas veces viene y le hace así. Otra entrada del enemigo es participación en lo oculto. Muy a menudo, una segunda entrada que a menudo he experimentado aquí en Miami es la participación en lo oculto. Si conduce por la carretera Bird Road, usted va a ver botánicas por todas partes. Usted sabe lo que es una botánica, ¿no? No, una botánica es un lugar donde la gente va y compra artículos para hacer sacrificios, para hacer santería, diferentes cosas, ¿verdad? Por Bird Road hay cantidades de botánicas. También, si usted se fija, hay lugares donde usted puede ir a que le lean la mano o a que le lean las cartas, ¿verdad? En
En cualquier carretera de Miami, usted en una cruce de 4 va a encontrar una bolsa con una gallina muerta. Mis hermanos, lo triste es que yo sé de muchos hermanos y hermanas en Cristo que en algún momento de sus vidas fueron a un lugar para que un brujo o una bruja les leyera su futuro o se sometieran a algún tipo de lavado espiritual. Todas estas son puertas abiertas al enemigo y sus demonios en tu vida. Puerta número 3, maldiciones o votos. Ustedes saben que nuestras palabras tienen poder. El libro de Proverbios está lleno de advertencias sobre la forma en que usamos nuestra lengua. Y Santiago nos enseñó, cuando lo estudiamos en Santiago 3, que el poder de la lengua es tan grande que puede bendecir y puede maldecir. Y mis hermanos, a menudo nosotros hacemos votos y a veces no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Y el maligno usa esos votos, esas maldiciones, como formas de influencia en nuestras vidas. Yo a menudo he aconsejado a hermanos y hermanas en Cristo que todavía recuerdan algo que sus padres le dijeron en un momento de ira. Eres un estúpido. Nunca vas a ser bueno para nada. Eso es una maldición, hermanos. Eso es una maldición que está saliendo de tu boca hacia tu hijo, hacia tu hija. Y está creando una herida que muchas veces no se sana. He conocido personas que en su dolor, personas como yo, que pueden decir, yo no necesito a nadie. Si nadie me quiere, estoy bien. No necesito a nadie. Que se vayan para el carajo. ¿Sabe qué es eso? Eso es un voto que yo estoy haciendo en mi corazón. Y estoy dejando que el enemigo comience a depositar sus mentiras en mi corazón. La cuarta puerta es el pecado personal y familiar. El sistema familiar en el que fuimos criados puede haber formado en nosotros una vulnerabilidad a la influencia de los espíritus malignos. Por ejemplo, si crecimos en una atmósfera de ira y violencia, probablemente aprendimos a responder a las frustraciones de la vida con ira y violencia. O sea, este es un patrón de aprendizaje que puede volverse demoníacamente empoderado, en poder, ¿verdad? Es por lo que nosotros vemos. Padres que tenían, que son adictos al alcohol, tienen hijos que son adictos al alcohol. Porque el pecado de los hijos visitará hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Mis hermanos, todas estas son puertas que nuestros corazones abren a la influencia del enemigo. Rápidamente vamos a terminar.
¿cómo exterminamos esta opresión? ¿Verdad? Ya la expusimos, vamos a exterminarla. Ezequiel 14, 5 al 6, dice así. Así cautivaré el corazón de los israelitas. O sea, el Señor, yo los voy a cautivar de nuevo, ¿verdad? Por causa de todos esos ídolos se hayan alejado de mí. Por tanto, adviérteles al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente: arrepiéntense, apártense de una vez por todas de su idolatría y de toda práctica repugnante. Ahora, en inglés la traducción es un poco diferente, ¿verdad? El apartarse aquí es el renunciar. Renuncien una vez por todas a su idolatría. Entonces, ¿cómo nos liberamos de la opresión? La opresión espiritual. En los versículos 5 y 6 vemos a Dios responder a los ancianos de Israel, y después de exponer la opresión, ¿verdad? Él nos llama a arrepentirnos. Ya nosotros vimos eso hace 2 sermones, lo pueden volver a ver. Pero lo que me interesa aquí es que no solo nos llama a arrepentirnos, pero también me interesa que nos llama a renunciar, apartarnos. Dios quiere que se arrepienten de su idolatría, pero también quiere que renuncien las influencias que han establecido como piedras de tropiezo en sus corazones. Es obvio por el texto que hay una distinción entre arrepentimiento y renuncia, entre arrepentimiento y apartarse. Y creo que ambos van juntos, pero está hablando de algo diferente. El arrepentimiento es en reflecto a la relación con Dios. Pero el apartarse, el renunciar, es nuestra relación con esas influencias que hemos permitido que reinen en nuestros corazones. En el siglo IV, o hasta el siglo IV, la ceremonia de bautismo tenía una expresión muy linda. El candidato que se iba a bautizar, después de tener un tiempo de oración y ayuno, se presentaba delante de la congregación. El candidato miraba hacia el oeste, ¿verdad? Que es para allá, ¿no? Él miraba hacia el oeste, porque en el oeste es donde el sol baja y la oscuridad comienza. Miraba hacia el oeste y le decía: Satanás, renuncio a todas tus mentiras y renuncio a toda la influencia que has tenido en mi corazón. Qué lindo, ¿verdad? Yo quiero que vamos a comenzar a hacer eso en los bautismos, porque eso es lo que significa, mis hermanos. Significa el renunciar, significa declarar formalmente su abandono de las influencias que ha permitido que se apoderen de su corazón a través del engaño y el desafío. Mis queridos hermanos, vamos a arrepentirnos, pero ante todo vamos a renunciar a esas influencias. Vamos a decirle a Satanás: Satanás, tú no tienes autoridad en mi vida. Cristo es mi autoridad. Y vamos a renunciar a todo espíritu de amargura, a todo espíritu de ira, a todo espíritu de miedo, de temor, a todo espíritu que viene a influir nuestros corazones, para que nosotros pongamos nuestros ojos no en Cristo, pero en otras cosas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Nosotros sabemos que tú tienes toda autoridad. Tú nos dijiste que tuya es la autoridad, que toda autoridad ha sido dada a ti en el cielo como en la tierra. Y que tú ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, tú nos has llamado a llevar el evangelio a un mundo en oscuridad, y nos has llamado a liberar del poder del enemigo a muchos que están atados actualmente.
Señor, te pedimos que en la autoridad de Cristo tú nos ayudes a ver, a poder